Gonzalo García Torres, residente de neurocirugía de la Universidad de Cartagena, médico asistencial de neurocirugía del Hospital San Rafael de Bogotá, magíster en epidemiología y director del Hospital Neuro, la Fundación Colombiana de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas, FIRE, nos brindará la conferencia Guía de Prácticas Clínicas, Abordaje de Alteraciones Neurológicas, con énfasis en la encefalea. Esto está basado en las pautas de clínica y tendrá especial énfasis en acciones prácticas que le permitan a los médicos hospitalizar instituciones servicios de salud una adecuada toma de decisiones al enfrentar pacientes con estas patologías. Entonces, más preámbulos los voy a dejar con el doctor García, quien amablemente nos ha ofrecido esta conferencia. Muchas gracias, doctor García. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Betancourt. Quiero confirmar que todos tengan una buena recepción del audio y del video. De pronto, si alguno tiene algún problema, lo escriba en el chat, pero si todo está bien, nadie debe entonces escribir nada en el chat, solamente si hay algún problema. Bueno, pienso que no hay problemas, no hay nada aquí escrito en el chat, creo que todos tienen buena recepción. El día de hoy vamos a hablar acerca de las cefaleas, como el doctor Betancourt ya bien lo ambientó. Vamos entonces a iniciar compartiendo aquí. Ustedes me dirán si ven las pantallas. Aquí estoy compartiendo una presentación en PowerPoint. Y bien, ¿todos la están viendo? Sí, señor. Perfecto. Entonces avancemos. Bueno, el objetivo de esta pequeña conferencia es primero conocer la clasificación de las cefaleas. Segundo, aprender a diferenciar lo que es una cefalea primaria de una cefalea secundaria. Tercero, saber identificar las banderas rojas o los signos de alarma. Cuarto, saber cuáles son los métodos diagnósticos que se deben usar y cuáles no se deben usar. Quinto, saber a dónde dirigir al paciente. Es decir, si ustedes se quedan en el nivel primario con el paciente, o si lo remiten al nivel especializado, o si lo remiten a la consulta especializada de cefaleas, que ya es un poco más avanzado, un poco más elevado del nivel. Y por último, también saber cuándo el nivel especializado debe a ustedes devolverle al paciente al nivel primario. Y por último, conocer las bases del tratamiento. Esto es un poco largo, realmente. El tema de las cefaleas, ahora cuando ustedes vean la clasificación se van a dar cuenta de que es bastante extenso, que naturalmente en las 2 horas que tenemos programadas no podemos agotar a profundidad el tema, imposible, no es posible. Entonces vamos a ir avanzando en cada uno de los aspectos más importantes. En algunos nos detendremos un poco más, en otros pasaremos de soslayo por encima, porque lo verdaderamente importante es cumplir con los objetivos que les mencioné al inicio. Empecemos por describir cuáles son los pasos que vamos a utilizar acá. Bien, déjenme buscar aquí un puntero para ir señalando. Perfecto. Entonces vamos a dividir la conferencia en 6 partes. Hablamos primero de la historia, esto es muy rápido, la epidemiología. Tercero, la fisiopatología. 4, la clasificación clínica. 5, el enfoque diagnóstico. Y 6, el tratamiento. Que lo más importante en esto son los puntos 4 y los puntos 5, para poder ser concretos en la presentación.
Bueno, primero tenemos que definir lo que es cefalea, cómo se define. Entonces sabemos que la definición de cefalea es una sensación dolorosa que está ubicada en la bóveda craneal, está además de la bóveda craneal ubicada en la parte superior de la cara y en la región cervical superior, lo que denominamos la nuca. Lo que está por debajo de el dolor que está por debajo de la cara inferior de la cara, valga la redundancia, ya tiene otro nombre. Se denomina onalgia facial. Bien. Hablemos rápidamente de la historia. La más importante para nosotros es esta que está acá al final, pero bueno, tenemos que mencionar de que el dolor de cabeza es prácticamente inherente al ser humano. Yo creo que todos aquí hemos tenido dolor de cabeza y nuestros abuelos y nuestros ancestros también. De hecho, las referencias más antiguas que tenemos son eh, de los pueblos babilónicos, donde unos poemas de esa época empezaron a escribir sobre la cefalea. Y me refiero a que es lo más antiguo porque es desde el momento que hay escritura. Seguramente antes también habrán tenido nuestros más antepasados, la parte más antigua también habrán tenido cefalea. Tenemos registro es porque aquí a partir de este momento es que empieza la escritura con los sumerios y los pueblos babilónicos. Ya vemos que los sumerios en el año 1550 a 1200 antes de Cristo también hablaban de unos dolores de cabeza que dentro de la descripción se acomodan a lo que hoy conocemos como una migraña. Tenemos referencia también por los egipcios en el papiro de Ebers, en el papiro de Leiden. Tenemos a Platón también, cuando en una de sus obras, Cármides, que es uno de sus personajes, eh, donde él habla de la templanza, toca el tema del dolor de cabeza y dice que para tomarse el tratamiento, primero debe tener un tratamiento del alma, cosa que no es muy distinta de esta época, porque antes de que ustedes más adelante vayan a ver de iniciar el tratamiento farmacológico, hay que hacer unas medidas no farmacológicas. Y Hipócrates, ya en el año ese 460 y 375 antes de Cristo, también trató de darle una explicación científica al tema de las cefaleas, pero donde realmente empieza a haber una clasificación en sí, que divide en tres partes ya. Las cefaleas, fíjense ustedes, en el siglo I y siglo II, Aleato de Capadocia presentó esa clasificación de tres tipos de cefalea que persistió hasta el siglo XVII. Luego, a partir de ahí del siglo XVII, en la ilustración y todas esas boom que vino de la ciencia, empezaron a haber unos grandes estudios de unos anatomistas como Vesalio y otros que ya describen muy claramente las fisiopatologías de las migrañas. Pero es hasta el año de 1962 cuando un comité ad hoc del Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y de la Comunicación hace la primera clasificación de las cefaleas, que duró hasta el año 88. Era una clasificación también bastante compleja en el sentido de las definiciones, lo cual hacía que el entendimiento colectivo o la estandarización de los términos fuera bastante complejo, como era la clasificación de esa época. En el año 88, el año 85, creo que se creó el Comité Internacional para la Clasificación de las Cefaleas de la Sociedad, de las Sociedades Neurológicas Mundiales. Y ese dio como resultado en el año 88, 1988, el siglo pasado, la primera clasificación internacional de las cefaleas. Esa clasificación duró un tiempo vigente, ayudó muchísimo porque estandarizaron mucho más los criterios y ayudó muchísimo en la parte de la investigación.
porque ya con criterios diagnósticos claros y estandarizados se pudo avanzar mucho. Bueno, se dice que generalmente entre cada 10 y 15 años deben revisar estas clasificaciones y ajustarlas a la vida diaria, a la tecnología, al desarrollo que tenga la medicina de la época. Luego, en el año 2004 apareció la segunda clasificación. En el 2013 aparece una tercera clasificación que se llamó beta. Se pensaba hacer una sola clasificación, no se pudo hacer en el 2013 porque se querían equiparar los códigos diagnósticos con la clasificación internacional de enfermedades, pero hubo un retraso en la aparición de la clasificación internacional de enfermedades y se propuso una clasificación ahí intermedia que duró 5 años, que es esta que está acá de 2013, que es la 3 beta. Y la que rige ahora, que se hizo en el 2018, es la versión 3, definitiva o final. Es importante, sumamente importante, que esta parte que voy a mencionar acá, que la copié textualmente, vamos a ver si se me quita aquí el momentico, a ver cómo quito yo esto aquí. Un momentico. No sé, bueno, quiero tratar de quitar esto acá. Bien. Copié esta parte textualmente, que hace parte de la historia porque está metido en la clasificación internacional de las cefaleas. Cuando ustedes vayan a les muestre la clasificación, van a ver que esto que les estoy mostrando acá es realmente válido, ¿no? No existe otra disciplina dentro de la neurología con una clasificación tan sistemática que incluya criterios de diagnóstico para cada una de las enfermedades. O sea, no hay otra enfermedad u otro síntoma, porque la cefalea es un síntoma, pero para equipararla con una enfermedad, no hay otra enfermedad dentro de las ciencias neurológicas con una clasificación tan sistemática. Entonces, la otra parte de la clasificación, que yo se las voy a mostrar ahí, se las voy a dar al final en la bibliografía, dice lo siguiente: este extenso documento no se ha elaborado con la intención de ser memorizado. Imposible. Ya van a ver lo largo que es. Ni siquiera los miembros del comité de clasificación son capaces de recordar todo el contenido. Constituye una obra de consulta para utilizar una y otra vez. Bien, entonces, conociendo esto, pues ya entenderán. Vamos a ver cómo hago para... Bueno. Un poco de la historia. Como le dije, esto es un tema bastante largo. Si también queremos hablar de historia de la cefalea, hay una gran cantidad de información que podríamos demorarnos todo el tiempo también que quisiéramos hablando de historia, ¿no? Pero bueno, tenemos que avanzar en los que nos corresponde a nosotros principalmente. Hablemos de la epidemiología. Para el tema epidemiológico siempre se han tenido dificultades. Primero, porque es un diagnóstico estrictamente clínico. Es decir, no hay una prueba, no hay un examen que te diga o que te clasifique la cefalea. Entonces, dado que el diagnóstico es clínico, eso ya empieza a ser una dificultad. El otro tema es el carácter episódico. La mayoría de los estudios poblacionales son transversales, es decir, una foto del momento en que se hace el estudio. De ahí que ese carácter episódico hace que en algunos momentos en que se haga la encuesta del estudio poblacional para por ejemplo, haya dificultades. Y la otra es que no había estandarización en el diagnóstico, lo cual se mejoró a partir del año 88 y cada año han ido mejorando las cosas. De todas maneras, es difícil medir la prevalencia de las cefaleas. No es algo fácil. Otra parte con relación a este asunto de las prevalencias de las cefaleas. Bueno, en este momento lo que les iba a decir y se me pasó la idea. Ahora más adelante que me recuerde les digo lo que les iba a decir con relación a esto. Bien, hablemos de la prevalencia.
La prevalencia, dice ustedes, que ahí dice que de hombres es de 73 a 89% y de mujeres de 92 a 99%. Como les dije en un principio, todo el mundo en algún momento de su vida ha tenido un dolor de cabeza. Estas prevalencias corresponden más a los países occidentales, que es donde más tenemos nosotros pues, la información. Por otro lado, también depende, ustedes van a ver, estamos hablando de una prevalencia mundial, de una revisión de una cantidad de estudios poblacionales a nivel mundial, pero del área occidental. Sin embargo, ustedes van a ver algunos estudios específicos que muestran una prevalencia del 40, entre el 40 y el 50%. Eso depende mucho, como le digo acá, hablando de las dificultades, en la forma, en la metodología en que se haga la investigación poblacional de prevalencia. Por ponerles un ejemplo, la pregunta del estudio de la encuesta poblacional es, ¿en el último año usted ha tenido una cefalea? Es diferente a que si la pregunta es, ¿usted ha tenido alguna vez una cefalea en su vida? Entonces, seguramente estos estudios que se han hecho acá, que traen esta prevalencia tan alta, corresponden a la segunda pregunta, no a la primera. En todo caso, sabemos que todos, si es solamente aplicando el sentido común, sabemos que es una enfermedad de una elevadísima prevalencia. Si vamos a Colombia y revisamos las causas de mortalidad en consulta de urgencia, encontramos que es la cuarta a quinta causa de consulta por urgencia y la séptima causa a nivel mundial. En la consulta externa de neurología es la primera causa. De hecho, el 20% de las consultas de neurología corresponden a cefaleas. Y está ubicada dentro de las 20 primeras causas de discapacidad a nivel mundial. Bueno, lo que les iba a decir anteriormente tiene que ver con esto que se me pasó un poquito, ahí perdí el tema, es de que medir prevalencia de la epilepsia, perdón, de la cefalea, es importante naturalmente, pero ahí nos quedamos sencillamente con frecuencias absolutas, con proporciones, porcentajes. Pero hay algo más importante que se mide en el tema epidemiológico y es la discapacidad mundial, la discapacidad, es decir, la calidad de vida, porque el tema proporcional, ustedes ven la elevada proporción, pero lo más importante es saber esta enfermedad, esta cefalea, este síntoma que afecta en el tema de la calidad de vida del paciente, que es lo más. Dice aquí que hay un sonido musical que interfiere. Romántico. Momentico. Déjenme un momentico, por favor. Miro aquí el chat. El chat. Un momento, por favor. Perdido aquí. Disculpe un momentico, estoy tratando de ir aquí a la plataforma por revisar un chat. No sé, alguien me dijo de que había como un sonido ambiental. Permítanme, quito algo de. Creo que aquí hay una música. Creo que alguien me decía que había un sonido ahí, una música que incomodaba la presentación. Bueno, ¿cómo hago yo aquí para devolverme? Bueno, confírmeme a alguien que sigue viéndose la presentación. Está viendo ¿Sí? perfecto. Listo, Sí, bueno, ok, señor. bien. Muy bien. Ah, bueno, sí, bueno, bien. Entonces, avancemos en el tema de las cefaleas, como les iba diciendo, el tema de la prevalencia,
el tema de la calidad de vida. Ahora venimos a aspectos secundarios epidemiológicos que corresponden es a todo lo que esta enfermedad produce este gasto, el dinero. Okay. Entonces, la carga la podemos representar en el número de consultas, el gasto que tenemos en medicamentos, el gasto que tenemos en examen de laboratorio e imágenes. Ahora ustedes van a ver cuáles son verdaderamente los exámenes de laboratorio y de imágenes que se requieren en una cefalea, porque a veces nos sobrepasamos, nos incluimos a todos a veces, porque es que, por ejemplo, en Colombia, ustedes saben, colegas, que se ha convertido en que hay una parte de las tutelas que los jueces están prácticamente haciendo la medicina. Entonces a veces el médico tiene mucho miedo al tema de los jueces, entonces empieza a mandar una cantidad de exámenes y la otra es para complacer al paciente, para que no ponga una queja, para que no ponga... Pero bueno, eso ya también lo veremos más adelante. Y el tema de la carga también tiene una parte secundaria, ya les mencioné, la discapacidad, la calidad de vida, los efectos afectivos que provoca, el absentismo laboral y escolar, que también cuesta mucho, y la disminución del rendimiento laboral. Un poco de la fisiopatología. De esta fisiopatología, lo más importante que le traigo es que ustedes sepan qué es lo que realmente duele en este síntoma. Entonces, duelen los senos venosos, que son grandes vasos venosos, de unos lagos venosos que existen dentro de la bóveda craneal, las meninges próximas a la base del cráneo, las arterias de la dura madre y que van por la base del cráneo también, así como el resto de las estructuras cerebrales, la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos, las arterias, el periósteo del cráneo, los ojos, los oídos, los senos paranasales y la cavidad nasal. Esto es importante porque ahí también vamos a ver más adelante en el diagnóstico y en la historia clínica cómo debemos enfocarnos, porque no solamente debemos enfocarnos en el cráneo. Esas partes que les mencioné también producen dolor. Entonces, los dolores que ocurren en esta enfermedad por encima de la tienda del cerebelo, o sea, los supratentoriales o en los hemisferios cerebrales, se proyectan por el trigémino a la zona frontoparietal temporal, y el dolor de causa infratentorial hacia el occipital o a través del glosofaringeo y el bulbo gástrico. Es decir, los nervios conducen la sensación dolorosa es el trigémino, el neumogástrico y el glosofaringeo. El trigémino, la parte superior o supratentorial, y los neumogástricos y glosofaringeo, la parte inferior o occipital. Ahora sí, ¿qué es lo que no duele? Bueno, ¿qué es lo que no duele? El cerebro en sí no duele y es casi imposible desencadenar un dolor, excepto que se estimulen algunos núcleos del tronco encefálico que están relacionados con la serotonina, con la epinefrina, y que pueden originar un dolor parecido a la jaqueca. La estructura ósea, el cráneo en sí, no duele. El periósteo, que es lo que envuelve el cráneo, sí duele. Las partes de la dura madre, de la convexidad, tampoco están inervadas. El parénquima cerebral en sí, los plejos coroideos, también son insensibles al dolor. Bien. Seguimos con la fisiopatología. ¿Cuáles son los mecanismos que producen dolor en las cefaleas? La tracción, el desplazamiento, la compresión, el espasmo de los músculos cervicales, las irritaciones de la meninges y el aumento de la presión intracraneal, naturalmente.
y también el aumento de la presión intracraneal por los mismos mecanismos, tracción, dilatación de estructuras cerebrales que pueden producir dolor, como ya les mencioné anteriormente. Bueno, vamos a pasar a la clasificación. Ya les había dicho que existían, este link que les dejo acá es el link de la clasificación internacional de las cefaleas, la versión final, la versión 3. También está en la bibliografía. Esta presentación yo se las puedo pasar para que ustedes puedan consultarla porque realmente es larguísima y ustedes tienen que leerla. Esta es la clasificación vigente del año 2018. Sencillamente se dividen en dos: cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Esta parte tercera acá no corresponde a la clasificación de cefaleas, pero sí corresponde a algo que nosotros debemos ver y que está dentro de la presentación de las guías de la clasificación de las cefaleas, que son las neuropatías craneales dolorosas y otros dolores faciales. Corresponde generalmente a lesiones dolorosas de otros pares craneales que no les mencioné. Bien. Esta clasificación ahora se las voy a mostrar. Un momentico. Esta clasificación yo se voy a mostrar ahora más adelante desde la propia guía en PDF. No pude copiarla acá en la diapositiva, son muy largas. Voy a explicarles cómo se interpreta esa clasificación. Ya les dije que están divididos en la primera parte, que son las cefaleas primarias, y dos que son cefaleas secundarias. Ellas vienen cada una. En las cefaleas primarias hay 4, están identificadas así en la clasificación con el número 1, 2, 3 y 4, y a partir de ahí van saliendo ítems de cada una. Viene después de la migraña, también tiene una subdivisión, viene migraña sin aura, 1.1, 1.2, migraña con aura, 1.3, migraña crónica, y así. Y cada una de ellas se va subdividiendo en cada uno de unos dígitos. Migraña es la 1, viene una subdivisión 1.1, después viene una subdivisión 1.2, 1.3, y luego cada una de esas, la 1.2 tiene la 1.2.1, y nos vamos adentrando a un tema complejísimo de clasificación, que para efectos prácticos, ¿qué es lo que ustedes deben saber? Máximo 2 dígitos. Es decir, la migraña que es 1, después viene 1.1, ese 1.1 hasta ahí ustedes deben saber. Los neurólogos, desde ahí, a partir del tercer dígito al cuarto dígito. Y a partir de ahí ya vienen los neurólogos que tienen una subespecialidad de cefaleas o centros especializados que tienen programas de cefaleas o programas de investigación donde necesitan clasificar, subclasificar las cefaleas un poco más específicamente. Entonces, cuando yo les muestre la clasificación, ustedes en el primer nivel deben conocer solamente los 2 primeros dígitos. Bien. Y las secundarias están divididas de la misma manera. Cefalea 5, cefalea atribuida a traumatismo craneoencefálico cervical, 6, cefalea atribuida a vasculopatía craneal, 7, así, etc. En todo caso, en esta charla nosotros nos vamos a centrar en que ustedes conozcan esta clasificación, en que podamos hablar de las cefaleas primarias y no de las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias tienen un tratamiento diferente, pues de acuerdo a la causa que las esté ocasionando. Y de las cefaleas primarias vamos a hablar de las más importantes, la migraña y la cefalea tensional.
Las demás cefaleas generalmente son las autonómicas, ustedes siempre deben ser manejadas por neurología. Bien, vamos a mostrarles aquí, antes de ir al enfoque clínico, vamos a mostrarles la clasificación de las cefaleas, para que ustedes vean larga y compleja que es. Bien, estoy compartiendo aquí el PDF. Estamos viendo clasificación. Como les señalé, 1, migraña. Entonces vienen las subdivisiones. 1.1, migraña sin aura. Hasta ahí quedó migraña sin aura. 1.2, migraña con aura. Migraña con aura tiene unas subdivisiones. 1.2.1, migraña con aura típica. Y esta tiene una subdivisión. 1.2.1.1, aura típica con cefalea. Luego sigue otra subdivisión de la migraña con aura típica, 1.2.1.2, aura típica sin cefalea. Y así están viendo lo que es migraña, cómo se va desglosando. Entonces, lo que les explicaba es que en el nivel primario se puede llegar hasta 2 dígitos. Migraña, por ejemplo, migraña sin aura, migraña con aura, ustedes hasta ahí. 1.3, migraña crónica. 1.4, complicaciones de la migraña. 1.5, migraña probable. Cuando no puedan definir cualquiera de las, dentro de las, los estándares que están definidos para clínicos para cada una de ellas, y ustedes no puedan definir, entonces colocan migraña probable. Y lo que les dije, estas que están ya muy dentro de la clasificación, como migrañas hemiplégicas familiares, del tipo 1, 2, 3, ya son que corresponden a clasificaciones muy específicas que están a manos de el neurólogo especialista en cefaleas o hospitales neurológicos que llevan programas de cefalea exclusivos o temas de investigación. Bueno, bien, entonces vamos, por ejemplo, 2, la parte 2 es la cefalea tensional. Y están viendo también cómo se divide en 4 partes. La 2.1, la 2.2, la 2.3 y la 2.4. 2.1, cefalea episódica infrecuente de tipo tensional. Hasta ahí se quedarían ustedes. 2.2, cefalea episódica frecuente de tipo tensional. 2.3, cefalea crónica de tipo tensional. 2.4, cefalea de tipo probable. Repito, por eso en la diapositiva esta, que lo tomé textualmente, ustedes la están viendo ahí. Este extenso documento no se ha elaborado con la intención de ser memorizado. Ni siquiera los miembros del comité de clasificación son capaces de recortar todo el contenido. Es una obra de consulta para utilizar una y otra vez. Ustedes deben tener eso, esa hojita de clasificación. Si ustedes creen que ven bastante cefalea, que es como que sea una consulta bastante frecuente, ustedes la tienen ahí en su escritorio de consulta y pueden consultarla permanentemente. No se la van a aprender. De todas maneras, ahí le queda en la bibliografía para que ustedes la tengan y la exploren. Bueno. Entonces avancemos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces avancemos en el enfoque clínico y diagnóstico. No hay una enfermedad o una entidad o un síntoma, porque ya empecemos a decir de que cefalea, cuando hablamos de cefalea, hablamos más de un síntoma que de una enfermedad. Eso está claro. No hay una enfermedad, quizás, que donde el efecto de la anamnesis y de la exploración clínica tenga tanta utilidad. Es sumamente, o sea, el diagnóstico de estas cefaleas
primarias, porque ya vamos a hablar de las primarias, ya saben eso, es exclusivamente clínico. Generalmente que requieren estudios adicionales, sobre todo de imágenes, son las cefaleas secundarias, que es alrededor del 5% de todas las cefaleas. Esto lo enfatizo porque a veces uno, como por decirlo, habla mucho de que la clínica es muy importante. No, en este caso definitivamente el diagnóstico es clínico, no hay nada que hacer. Entonces tienen que tener una buena comunicación con el paciente y la historia clínica. Entonces empecemos por ahí. En la historia clínica, desde que ustedes la hacen, desde el principio, el paciente que consulta por cefalea, ustedes hay cosas dentro de los datos básicos que son importantes, las puse, pero habrán otras que son mucho también importantes, pero que se han quedado por fuera realmente. Por ejemplo, la procedencia. ¿Por qué la procedencia? Si nosotros estamos ante una cefalea y al final de todo el diagnóstico, lo que estamos sospechando es que la cefalea, porque llega el motivo de consulta cefalea, y ustedes en la enfermedad actual van a seguir interrogando otros síntomas. Y resulta que esa cefalea al final fue por un dengue. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta la procedencia. El nexo epidemiológico, igual, el mismo ejemplo. Pongamos el dengue. Entonces, el sexo, naturalmente, saben que esas migrañas primarias, perdón, esas cefaleas primarias, la migraña es mucho más frecuente en mujeres. Y la edad, que también es sumamente importante. Cuando pasamos al motivo de consulta y la enfermedad actual en la anamnesis, te hacen su historia y hacen el recuento de los síntomas, el interrogatorio. Ahí es fundamental, yo creo que es una de las partes más importantes, no sé qué peso porcentual corresponde a la importancia del diagnóstico de esta parte, pero aquí ustedes tienen que evaluar la temporalidad, el tiempo de aparición. Primero, esa cefalea es primera vez que le da en la vida. Ya cuando ustedes le dicen que es una cefalea que le da la primera vez en la vida, ya a ustedes les da para ir pensando en que puede ser una cefalea secundaria, ¿sí? O todo lo contrario. El paciente dice de que es frecuente que le dé ese tipo de dolor de cabeza y ustedes se van enfocando porque sea una cefalea primaria. La presentación clínica también con relación a la temporalidad, la gradualidad de la aparición de los síntomas. Si esa presentación clínica fue abrupta, ya ustedes también van a pensar que puede ser más una cefalea secundaria. Si esa cefalea clínica, esa presentación clínica tuvo una pérdida del conocimiento, ya ustedes también van a dejar de lado que se trate de una cefalea primaria, sino una cefalea secundaria, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son los signos de alarma o las banderas rojas. La frecuencia y duración también hay que interrogarla porque de eso es lo que ustedes van a clasificar si es migraña, si es una cefalea tensional, hablando de las primarias. Si tiene una sintomatología autonómica, si tiene lagrimeo, si tiene congestión nasal, si se le tapa el oído, ya esos síntomas lo están asociándolos, están ustedes dirigiéndose a que se trate de una trigémino autonómica. Y ya los tratamientos son diferentes. Lo más importante es la clasificación para poder hacer el tratamiento de acuerdo a la clasificación que ustedes hagan. Y esta clasificación la vamos a ver ahora también en el PDF. Vamos a leerla porque son criterios estrictos, son criterios exclusivos. Ustedes pueden excluir un paciente de un ítem y encasillarlo en otro si no cumple con los estrictos criterios que están en la clasificación. Las características del dolor, si es un dolor pulsátil, ya te orienta más a que es una cefalea de tipo vascular. La localización, ustedes saben
que si se trata de una migraña, en el 70-80% son hemicráneas. Si ya les habla de que es migraña, ustedes saben que es una cefalea primaria. Se van a es un algoritmo donde ustedes tienen que ir combinando cada una de las respuestas del paciente en cada uno de estos ítems con todos los anteriores. La severidad también. En la severidad ustedes van viendo, por ejemplo, si ya el paciente tiene cefaleas anteriores, es obligatorio que ustedes hagan la escala visual la escala visual análoga del dolor y le pidan que le clasifique cuál es la severidad del dolor. Cuando el paciente se combina la presentación clínica, que es súbita, y tiene una severidad de 7 o superior, ustedes tienen que pensar en que es una cefalea secundaria y que puede ser una hemorragia subaracnoidea y que eso es una urgencia. Las comorbilidades, supremamente importantes para definir las secundarias. Ese paciente, ¿qué otras enfermedades tiene? ¿Es hipertenso? ¿Tiene alguna discrasia sanguínea? ¿Está tomando anticoagulante? ¿Tuvo un pequeño trauma hace un mes, 2 meses? ¿Ven? Es importante la pregunta: ¿qué alivia o empeora la cefalea? Con eso ya ustedes saben si el paciente tiene, ya les habló en la temporalidad de que es un paciente con cefaleas frecuentes, ya entonces ustedes saben qué medicamentos lo alivian, cuáles no lo alivian, y eso les va a dar un mejor manejo del cuadro clínico. Dentro de los antecedentes y también de la revisión por sistemas, ustedes tienen que enfocarse en los antecedentes personales de la propia enfermedad actual que el paciente está consultando, por qué motivo consulta. Paciente sufre de migraña, paciente que consulta cefalea tiene anteriormente un diagnóstico de sinusitis, le han diagnosticado otitis, ha tenido recientemente una intervención odontológica, tiene un absceso dentario, hay que revisar la cavidad oral, todo eso hay que preguntárselo. El paciente le han diagnosticado glaucoma, o el paciente tiene algún vicio de refracción como astigmatismo o hipermetropía que hace forzar la musculatura externa ocular y produce cefalea. El paciente sufre de espondilitis cervical, sobre todo en pacientes mayores de 60 años. Antecedentes infecciosos. El paciente si tiene dengue, si ha tenido dengue. Inmunológicos. El paciente está inmunocomprometido, el paciente tiene VIH, el paciente tiene cáncer. Los pacientes con cáncer, los pacientes inmunocomprometidos, ya van a ver más adelante que se encuentran de los pacientes que cuando presentan cefalea se constituyen signos de alarma o banderas rojas, y entonces debe ser una cefalea secundaria. Hay que pensar en que tenga, si es un paciente con cáncer, que tenga metástasis, un paciente con una inmunosupresión, de que tenga alguna infección del sistema nervioso central, un absceso, una meningitis, etc. Exposición a tóxicos, exposición al monóxido de carbono ambiental. Traumáticos, ya se los mencioné. Dentro de los traumáticos, si el paciente tuvo recientemente una punción lumbar, una anestesia peridural, por ejemplo, para pensar que le haya quedado una fístula y que tenga una cefalea por hipotensión del líquido cefalorraquídeo. Los antecedentes ginecológicos también fundamentales, como tal, es una enfermedad más prevalente en el sexo femenino y a veces, en algunos casos, tiene asociación con la menstruación. Y los factores dietéticos, también hay que preguntarlo dentro de los antecedentes. Ya vamos a ver un poco más detalladamente esta parte de los factores dietéticos. Y la importancia, sumamente importante, los antecedentes familiares. Eso también los va a ayudar mucho a ustedes a clasificar el diagnóstico de cefalea. Ustedes saben que las migrañas, el 70% tienen un componente genético, familiar. Y pasamos a la parte del examen físico y neurológico. Obviamente, el examen
físico completo. Si el paciente no le manifiesta ninguna sintomatología inmunológica, buscar adenopatías, que les da una idea si el paciente puede tener una inmunosupresión o una enfermedad infecciosa. Eso es el examen físico. Son solo ejemplos que le estoy poniendo, pero nos podríamos demorar mucho si vamos por cada uno de los sistemas revisando el examen físico. Lo que les quiero decir es que la suma importancia que tiene la anamnesis y el examen físico para la clasificación de las cefaleas, completamente clínico es el diagnóstico. La tensión arterial, ustedes saben que la hipertensión produce dolor de cabeza, también el dolor de cabeza produce hipertensión arterial en el momento, así que no nos confundamos tampoco de atribuirle que el dolor de cabeza es por la hipertensión. De pronto la hipertensión es por la cefalea, la migraña, o las dos cosas. Nunca dejar ir a un paciente que tenga consulta, que el motivo de consulta sea cefalea y ustedes hayan identificado alguna otra causa que piensen que es una cefalea secundaria, jamás deben dejar ir al paciente sin un fondo de ojo, sin una fundoscopia. Es fundamental desde los signos iniciales, que son la pérdida del pulso venoso de la papila, o signos ya más avanzados de hipertensión endocraniana, como es el papiledema, la hemorragia retiniana. De todas maneras, la fundoscopia de pronto es algo que no es tan frecuente hacerlo para el nivel primario, hacerlo en la consulta externa. Ustedes deben capacitarse un poco más en este programa que lleva a cabo la Universidad del Quindío, de que de vez en cuando vayan al hospital, le programen unas especies de capacitaciones en visualizar bien el fondo de ojo, porque se pierde la práctica de hacer el fondo de ojo y después es difícil recuperarla, tienen que volverla a tomarla, pero es importantísimo la fundoscopia. Y naturalmente signos de focalización y los signos meningios, jamás olvidar los signos meningios. A veces hacen el examen neurológico, todo normal, y llegó el paciente a neurología o a neurocirugía, o llegó a la urgencia y no le movieron la nuca a ver si tenía una rigidez nucal, y ya con eso pues aclara muchas cosas. Si es una enfermedad infecciosa o si es una enfermedad hemorrágica. Vamos a las ayudas diagnósticas. Las ayudas diagnósticas en cefaleas, naturalmente, el peso mayor se lo llevan las imágenes. El laboratorio clínico corresponde más a otras enfermedades que tenga el paciente o comorbilidades que en suma con la cefalea hagan la combinación y validen que se pida una prueba de laboratorio clínico. Pero básicamente las imágenes no es lo que pesa mucho más en el tema de cefaleas. Entonces tenemos el TAC, la resonancia, la mielografía, la radiografía de columna cervical y la angiografía cerebral. ¿Por qué cada uno de estos? La radiografía de columna cervical, cuando ustedes vieron allá al principio, paciente que tiene problemas de artrosis y de problemas de la columna ósea cervical. La mielografía, bastante abandonado el método, queda casi exclusivamente la mielografía en cefalea para cuando se está sospechando una fístula de líquido cefalorraquídeo. Eso en el nivel primario no lo van a ordenar ustedes generalmente. El TAC y la resonancia, obviamente, son los más importantes. Tener en cuenta que estos estudios, como otros estudios que a veces uno ve que solicitan, deben estar bien fundamentados. Si ustedes fundamentan bien su diagnóstico y su historia clínica, seguramente no va a haber problema que le autoricen los estudios a un paciente. Pero no olviden que el diagnóstico de las cefaleas primarias es clínico. En caso, ya van a ver más adelante los signos de alarma y
factores de importancia cuando un paciente tiene una variación, un paciente que ya es conocido con migraña, pero que presenta una variación en los patrones, ya entonces sí amerita un estudio de imagenología. Estudios que no se necesitan. Estudios que no se necesitan. Un electroencefalograma. Exclusivamente el electroencefalograma es para epilepsia. Pero les digo que ve uno médicos, neurólogos incluso, pidiendo electroencefalogramas para cefalea. Potenciales evocados, tampoco. No hay que pedir un potencial evocado para cefalea. Doppler transcraneales, tampoco. Con estos que están aquí son los que se hacen, que más se usan, los demás no tienen ninguna utilidad. Un electroencefalograma no tiene utilidad en cefalea, un potencial evocado no tiene utilidad en cefalea. Si usted ha hecho completamente la anamnesis, ha hecho los antecedentes y el examen clínico. No lo estoy diciendo yo, o lo digo yo, pero también está en todas las guías que ustedes pueden revisar que le dejo en la bibliografía. Bueno, aquí es la parte que nos vamos como a centrar. Vamos a leerla, vamos a abrir el PDF, porque son criterios exclusivos. ¿Sabes? Los criterios tú los lees y te sacan, te excluyen a un paciente de una categoría o te lo excluyen en una y lo ingresan en otra, o todo lo contrario. Entonces, hay que leer los criterios. Vamos a ver. Características de las cefaleas primarias. Vamos a ver aquí, en esta fila, de quién estamos hablando. Tipo de cefalea, migraña. Tipo de cefalea, cefalea tensional. Y tipo de cefalea, cefalea en racimo o clúster, que son las que vamos a enfocarnos básicamente aquí, de la migraña y la cefalea tensional, que son las más prevalentes. Bueno, con relación al número de crisis en la migraña episódica, pero además de ser episódica, porque la tensional también es episódica, aquí dice en un periodo de 1 a 14 días al mes. Y acá en la cefalea tensional está hablando de que al menos 10 episodios de dolor de cabeza. La migraña sin aura, al menos 5 crisis. La migraña con aura, al menos 2 crisis. La gente tiene que presentar al menos 2 crisis. Si presentó una crisis que cumpla con todos los criterios, pero no ha tenido la segunda, el paciente queda como migraña probable. Eso tienen que revisarlo en la clasificación, que es larguísima, para que ustedes puedan ir. No, esto no pretendemos ahora mismo hacer la lectura de toda la. Les doy el ejemplo para que ustedes sepan de que, por ejemplo, tienen un paciente que tiene todas las características de la migraña y tiene aura, solamente ha presentado un episodio. Entonces no cumple con el criterio de migraña con aura. ¿Por qué? Porque solo presentó una crisis. Entonces ustedes se van a la clasificación y más abajo está otra que la excluye de esta, pero la incluye en otra que se llama la migraña probable. Hasta que el paciente presente la segunda crisis y a veces la clasifican en que es una migraña con aura. La migraña, bueno, entonces con relación al número de crisis, hablamos que todas estas enfermedades migrañas son crónicas y episódicas. Mayor 15 o más días en el mes que tenga la cefalea. No seguidos, sino que durante el mes tenga 15 o más días con la cefalea, no seguidos. O pueden que los tenga seguidos, pero pueden ser indistintamente. Cefalea tensional, aquí vemos, es infrecuente en un periodo de menos de un día, al menos, o mayor de 12 días al año. ¿Sí? El tema de la duración, la migraña. La migraña episódica
tiene una duración de 4 a 72 horas. La migraña cefalea, la cefalea tensional episódica tiene una duración de 30 minutos a 7 días. La migraña crónica, estamos hablando de que ya una persona que tenga más de 3 meses con la sintomatología. Igual para la cefalea tensional, pero hay criterios que excluyen de a la cefalea tensional. Aspectos de la cefalea. En el caso de la migraña, la localización, por lo general es unilateral. La localización en la cefalea tensional, por lo general es bilateral. La cefalea migrañosa generalmente tiene características clínicas de pulsátil. La cefalea tensional es opresiva. Bien, aquí tenemos un resumen en esta tabla de las características de las cefaleas primarias. Pero, repito, hay que revisar completamente la clasificación. Esa es una tarea que tienen ustedes que tener. Ahí se las dejo para que ustedes la revisen. Siguiendo con el enfoque diagnóstico, ya vamos a hablar ahora de lo que son las banderas rojas y los signos de alarma, que les estaba mencionando que son importantes para que ustedes clasifiquen las cefaleas y soliciten los estudios diagnósticos. Bien, banderas rojas están en rojo y los signos de alarma están en negro. Donde me fui por aquí, perdón. Un momentico. Bien. Las banderas rojas están en lo que es rojo y los signos de alarma en rojo. Igual todos constituyen para mí síntomas o características de la cefalea importantes que nos hace pensar que ya no estamos ante una cefalea primaria, sino que estamos ante una cefalea secundaria. O si estamos ante una cefalea primaria, el paciente presentó un cambio en su patrón y ya es mandatorio hacerle un examen de imagen. Bien, inicio subagudo que empeora con el paso del tiempo. Esto es característico de las cefaleas secundarias, sobre todo en los hematomas subdurales crónicos. Cefalea asociada a signos neurológicos focales, ya lo mencioné, el papiledema, cambios mentales o de comportamiento. Paciente que presenta cefalea diaria crónica. Paciente que presenta cefalea nocturna o en la madrugada debe alertarlos a ustedes. Normalmente con el sueño, lo que son las migrañas, cuando el paciente puede conciliar el sueño, mejora. Cambios en las características del dolor, está en rojo, es muy importante, es una de las barras rojas. Paciente que venía con unas características y de un momento a otro, cuando hace la consulta, ya el dolor cambió en todo sentido, tanto en sus características como en la frecuencia, como en su intensidad. Cuando el paciente manifiesta claramente que es la más severa de todas las cefaleas que ha tenido, y si esto se acompaña con una pérdida de la conciencia, aunque la haya recuperado, esto es una urgencia, esto es una bandera roja, para remitirlo a urgencia. La más severa de todas las cefaleas o pérdida de la conciencia asociada. Inicio súbito, una cefalea de inicio súbito, que cuando ustedes le hagan la escala visual análoga, el paciente diga que es mayor a 7, paciente tiene una bandera roja, hay que mandarle urgencia. Para que lo vea el neurólogo, o si ustedes pueden hacerle la tomografía, deben hacerse. Cefalea de nuevo en mayor de 50 años, paciente de 55 años que nunca en la vida ha tenido cefalea, empieza a presentar cefalea, aunque sea creciendo. Si es súbita a cualquier edad, pero una cefalea que empeora con el paso del tiempo y tiene más de 55 años, es una bandera roja. Las cefaleas que se agravan con las maniobras de Valsalva, naturalmente significa que la Valsalva aumenta la presión dentro del cráneo y ya un cráneo hipertenso por dentro
con una mandíbula de Valsalva, cualquier pequeño cambio incrementa mayor la presión intracraneal y hay desplazamiento, compresión de las estructuras dolorosas intracraneales y va a presentar dolor. Entonces, por eso, cuando hay dolor, que se cefalea, que se agrava por Valsalva, es una bandera roja. Cefaleas asociadas a enfermedades sistémicas, cefalea con fiebre, ya saben, dependiendo también la región donde venga, uno tiene que hacer un algoritmo y viendo cada una de las situaciones. Cefalea con fiebre, cefalea con rigidez de nuca, inmediatamente pensar que se trata de una meningoencefalitis, o cefalea que no tenga fiebre pero tenga rigidez de nuca, pensar en que se trata de una hemorragia subaracnoidea. Paciente que presenta mialgia o otros síntomas constitucionales, enfermedad sistémica asociada a cefalea, es una bandera roja. Cefalea asociada a signos neurológicos focales, ya lo hemos hablado. Cefalea durante el ejercicio. Cefalea siempre en la misma localización. Hay que siempre manifiesta una cefalea occipital. Cefalea que no responde al tratamiento médico. Ustedes hicieron una buena clasificación del paciente, iniciaron el tratamiento como corresponde y van 15 días y el paciente no responde al tratamiento de urgencia. Cefaleas que se acompañan con crisis convulsivas. Una urgencia significa probablemente un tumor cerebral o una hemorragia subaracnoidea, ya es una cefalea secundaria. Y cefalea en pacientes, ya lo hablamos cuando les mencionaba ya en los antecedentes de la inmunosupresión con SIDA o con cáncer, también es un signo de alarma. En resumen, en el enfoque diagnóstico clínico, las 7 preguntas más importantes que se hacen ustedes en la clínica es ¿cuánto duran los episodios de cefalea? Eso es importante, como ya vieron arriba, para clasificarlas en cefalea de tipo migraña, primaria tipo migraña o primaria tipo cefalea tipo tensional. Si dura segundos, si dura minutos, si dura horas, si dura días. ¿Qué tan frecuente es la cefalea? La frecuencia ya saben también que da una pauta para la clasificación. ¿Cuál es la intensidad del dolor? La escala análoga visual. ¿Qué hace durante una crisis cefalea? Esto se pregunta para que ustedes conozcan si la cefalea es incapacitante o hay algún agravante. ¿Dónde se localiza el dolor? Ya, eso ya lo hablamos también, pero estas 7 preguntas resumen en concreto como que el enfoque clínico que nos da la mayor importancia para la clasificación. ¿Cuáles son los síntomas asociados? ¿Toma algún medicamento para la cefalea? Ya también lo mencionamos, para no repetir los que no le sirven. Y hay que saber ya también durante toda esa parte del enfoque diagnóstico y de la anamnesis, que hay unos factores desencadenantes que dependen del paciente y otros factores desencadenantes que dependen del medio. Estas cefaleas primarias tienen unos factores desencadenantes. El estrés, la relajación tras un estrés intenso, los cambios hormonales, como los días premenstruales, el hambre, la fatiga, el ejercicio o la falta de él. Aquí hay una vaina que a veces el ejercicio desencadena migrañas, o a veces una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio deja de hacer ejercicio y es un desencadenante. El insomnio, o también todo lo contrario, la hipersomnia. Dormir mucho puede desencadenarle a una persona migraña, o dormir poco también le puede desencadenar. Los desórdenes emocionales están relacionados casi siempre a la migraña en un alto porcentaje, la ansiedad y la depresión. Y los dependientes del medio, hay migrañas que dependen de fotoestímulos, de ruidos, de algunos olores, de cambios atmosféricos o en la altitud. El paciente que está en la costa y viaja a Bogotá y tiene una altitud muy alta, eso le puede provocar ya la cefalea, la migraña. Alimentos que se han relacionado claramente con algunos tipos de migraña, chocolate. De todas maneras, esto es idiosincrático, es decir, esto es propio de cada paciente. Cafeína, zumos, algunos jugos, helados, el frío, a veces desencadena inicialmente una neuralgia fenopalatina y posteriormente desencadena la migraña.
algunas salsas, algunos quesos muy curados, el cigarrillo, el glutamato monosódico, que es el ajinomoto de la comida china, el aspartame, que es el endulzante, algunos alergenos, medicamentos que el paciente toma, que hay que preguntarlos también dentro de los antecedentes farmacológicos para saber la nitroglicerina, la reserpina, los estrógenos. Y también hay unos factores no modificables y unos factores modificables, y nos vamos adentrando en el tema del tratamiento. Factores no modificables: la edad avanzada, el sexo, las mujeres, el sexo femenino está más relacionado, la raza caucásica o el tipo de fenotípico caucásico, la predisposición genética, o sabemos que hay una, con relación a la migraña, una relación. El traumatismo craneal puede dejar unas cefaleas crónicas o de tipo migrañosas. La predisposición genética, la repetí, y un bajo nivel. Estudios han mostrado que personas con bajo nivel cultural o socioeconómico son factores que son de riesgo para presentar cefalea tipo primaria, que son no modificables. Y los factores modificables, cuando hay una frecuencia de ataque más de 10 días al mes, es un factor que empeora el pronóstico. La obesidad, el abuso de la medicación, de la propia medicación antimigrañosa, puede producir un efecto de rebote, los trastornos afectivos y los síndromes de apnea del sueño y problemas de broncopatías. Hay unos factores comórbidos, enfermedades que se conocen, que están relacionadas genéticamente con las personas que padecen de alodinia cutánea, el foramen oval permanente, la presencia de otros procesos dolorosos o estados protrombóticos o proinflamatorios, por ejemplo el lupus. Y hay aquí algo que es importante que ustedes conozcan, que no está incluido dentro de la clasificación, no hizo parte de la clasificación, pero ustedes tienen que, ya vamos a ver en el tratamiento cómo se divide el tratamiento, y hay una parte que es la comunicación que ustedes tengan con el paciente. Ustedes tienen que conocer muy bien al paciente y con él conversar. Esas son consultas un poco largas realmente, porque hay unos síntomas premonitorios que también, y unos síntomas resolutorios. Usted le está preguntando al paciente dentro de la historia clínica de la cefalea que él le está diciendo, y usted se va enfocando mucho porque es una cefalea primaria y es una migraña. Y entonces él dice: ¿qué te pasa después cuando el dolor de cabeza te pasa? Entonces hay unos síntomas resolutorios que son importantes y que también lo ayudan a usted a clasificar de que se trata de una cefalea primaria y no una cefalea secundaria. Por ejemplo, unos síntomas resolutorios: después de dolor de cabeza le da un aumento en la diuresis, un aumento en la somnolencia, se le quita el apetito, y eso también los ayuda a ustedes. No está en la clasificación, pero les ayuda a ustedes a que con los criterios que ya tienen de la clasificación, los ayudan a ustedes a encasillar más al paciente en una cefalea primaria. Y también tienen unos síntomas premonitorios que no son el aura. El paciente, por ejemplo, empieza a tener avidez por algunos alimentos, le da por comer de pronto una sensación de comer muchos alimentos dulces, un cambio en el estado de ánimo, empieza a hacer una retención hídrica, a comer demasiado, o los bostezos, empieza a bostezar. El paciente sabe que dentro de poco va a tener un aura, si es una migraña con aura, o va a tener una migraña. Y son síntomas que ayudan a que usted se enfoque en el diagnóstico del paciente. Ahora, esta es la otra parte que les traigo, que es como una de las más importantes para que ustedes tengan en cuenta los criterios de referencia y de contrarreferencia hacia ustedes de las cefaleas. Del nivel primario a urgencias y del nivel primario a neurología. Es decir, ¿cuándo van a mandar ustedes, que ustedes están en la consulta y se les presenta un paciente y tengo que mandarle urgencia, lo tengo que mandar a neurología? O que son de donde vienen ustedes. Ahora las demás acá vienen de atención primaria a neurología.
repetida. Bueno, entonces, del nivel primario a urgencia, una cefalea de presentación aguda, sobre todo si usted está sospechando hemorragia subaracnoidea. Ya les mencioné, paciente que no tiene antecedentes de cefalea, o incluso un paciente que tenga antecedentes de cefalea, pero tuvo un cambio en su comportamiento y además de eso tuvo una pérdida del conocimiento, pudo haber recuperado el conocimiento o se lo llevan, obviamente está inconsciente de urgencia, pero recuperó el conocimiento, o tuvo una presentación aguda de la cefalea y cuando usted lo está examinando tiene una rigidez nucal, usted tiene que sospechar que se trata de una hemorragia. Se me va a desconectar, perdón, voy a conectar la computadora que se va a desconectar. Una cefalea también de presentación aguda que te aclarar, que usted la etiología no les dé claridad para aclararla, para gente que debe ir a urgencia. Sospecha de cefalea secundaria, ya no una cefalea primaria, usted sospecha una cefalea secundaria grave, para urgencia. Cefalea con focalización, signos meningios, alteración del estado de conciencia con o sin fiebre, de donde ustedes lo tengan para urgencia. Persistencia de la cefalea a pesar del tratamiento sintomático adecuado, también la urgencia. Remisiones de neurología. Sospecha clínica de cefalea secundaria. Sospecha clínica de cefalea secundaria que no precisa ir a urgencia. Caso parecido al anterior, la gente se presenta con una cefalea, están sospechando que es una cefalea secundaria, pero no tiene signos de alarma, usted lo va a remitir, no considera que va para urgencia, lo remite a neurología. Presencia de signos neurológicos que por su gravedad o rapidez de aparición no precisan que usted los remita a urgencia. Dificultad en el diagnóstico. Cefaleas trigémino autonómicas y las cefaleas hemicráneas continuas o paroxísticas. Seguimos con del nivel primario a neurología, todas las neuralgias del trigémino, todas estas tienen que remitirlas al neurólogo. Cefaleas por abusos de medicamentos, cuando en el nivel primario no haya podido resolverse. Y por último, esta que les dejo aquí en mayúscula, paciente con manifiesta desconfianza del primer nivel de atención. Sálganse de ese paciente, remítanlo a neurología, dejen claro en la historia clínica que el paciente manifiesta desconfianza y vayan, no se compliquen y mándenlo al neurólogo. De urgencias a neurología, cuando ya el paciente llegó a urgencia y establecieron que su problema de urgencia se resolvió, tienen que mandarlo a neurología. Estos casos, cefalea con problemas diagnósticos, se le quitó el dolor de cabeza, pero no saben en resumidas cuentas de qué se trata en la clasificación. Todo primer episodio de migraña con aura o con auras atípicas debe ir a neurología. Resistencia al tratamiento sintomático. No pudieron quitarle el dolor de cabeza, mándenlo para neurología después de la urgencia, que le hayan mejorado un poco el dolor de cabeza. Modificaciones no claras de las características de las cefaleas primarias, sospecha de cefalea secundaria que no sea subsidiaria de ingresar. Ustedes sospechan una cefalea secundaria, pero el motivo de hospitalización, envíenlo por favor a la consulta de neurología. Y criterios criterios superiores, donde ya neurología debe enviar a la consulta especializada de cefaleas. Cuando el neurólogo tiene dificultad de certidumbre diagnóstica, cuando la cefalea que no responde a un tratamiento estándar, la cefalea de difícil manejo porque es muy rara o por estar asociada a alguna otra enfermedad, necesita un abordaje multidisciplinario, una clínica especializada de cefaleas,
geminoautonómicas que cumplen con algunas características especiales como el racimo, la SUN, la hemicrania continua, la paroxística y sus variantes, la cefalea por abuso de medicamentos y cuando se necesiten algunas terapias o tratamientos especiales de toxinas, etcétera. Y como les dije al principio, de neurología también al nivel primario. Es una responsabilidad del neurólogo de todo paciente, cuando ya está diagnosticada, está clasificada su cefalea, ya tenga un plan de tratamiento establecido, sea devuelto al primer nivel y que se establezcan las consultas anuales o cada 6 meses con el neurólogo. El resto hay que devolverlos al nivel primario. Bueno, avancemos un poco en el tratamiento. Vamos a centrarnos principalmente en el tratamiento de la migraña y el tratamiento de la cefalea tensional. En general, los tratamientos se dividen en inespecíficos, específicos y adyuvantes. Los tratamientos inespecíficos son los analgésicos y los AINES, y los específicos se hacen con los ergóticos y triptanes. Vamos a tener un arsenal terapéutico gigantesco que les voy a mostrar para el tratamiento de las cefaleas, de las cefaleas primarias. Es muy importante que ustedes para el tratamiento, tengan una buena comunicación con el paciente, para que ustedes con el paciente, de acuerdo a su clasificación, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su actividad, el paciente ayude también a definir cuál va a ser el tratamiento más indicado para él. Por allá les mencioné que habían unos factores modificables y unos no modificables. Bueno, aquí tienen que tener en cuenta una cosa taxativa. Todo paciente con cefalea primaria, migraña, debe recibir tratamiento farmacológico. No es que cumpla con los criterios establecidos, obviamente, ahí dentro de la clasificación. Pacientes no se van a mejorar únicamente modificando los criterios que se pueden modificar ahí arriba que yo les mostré. O sea, además de eso, que hace parte del tratamiento, él debe recibir medicación. Paciente que esté ya diagnosticado con una cefalea primaria, que cumpla con todas las clasificaciones, debe recibir medicación. Entonces, la migraña sin aura. Como ven, está un tratamiento no farmacológico, que ya les dije. Ustedes deben tener una muy buena comunicación, una buena explicación al paciente, tranquilizarlo. Seguramente su cefalea se va a poder tratar porque estamos con un arsenal terapéutico gigantesco para esto. Así que seguramente se le va a mejorar. Tiene que entender cuando usted haga el diagnóstico y la clasificación, dentro de la conversación que ustedes tengan con ellos, de que es una enfermedad crónica, la migraña, que no se le va a curar, que va a tener periodos de remisión, que el objetivo del tratamiento es disminuir la frecuencia de las crisis, al menos en un 50%, o lo que se puede hacer con el tratamiento, porque a veces es difícil, no se puede desde el nivel primario, pero sí podemos, como les digo, tenemos un arsenal terapéutico y lo podemos llevar a la consulta de cefaleas, y se le puede hacer la aplicación de una toxina, se le puede hacer una infiltración y van a ver los últimos tratamientos que algunos están disponibles en Colombia, incluso ya hay medicamentos biológicos, es decir, anticuerpos monoclonales como tratamientos preventivos de migraña que funcionan muy bien. O sea, el paciente sí va a tener tratamiento, pero deben dejarle claro lo que es su enfermedad. Y que la dieta y los cambios de hábitos son importantes, pero que solo con esto no va a lograr el control de la enfermedad. El tratamiento farmacológico de elección son los triptanes y los AINES. De algunos triptanes que están acá, hay unos que más se usan, y de lo mismo con los AINES, hay unos que está demostrado que tienen más efecto. En general, los triptanes todos tienen el mismo efecto. Aquí, sumatriptan, somatriptan, naratriptan, risatriptan. Lo que pasa es que algunos tienen algunas acciones centrales, otras acciones más periféricas, pero en términos farmacocinéticos se comportan muy, muy similares.
Hay unos que tienen el efecto de que mejor que otro, de que no aparezca en la próxima crisis, no aparezca o aparezca de menor intensidad. Lo que más se usa es el sumatriptán. De los hay, es el que tiene mayor evidencia. La aspirina, en ese orden, el diclofenaco sódico, el ibuprofeno, el ketorolaco y el ketoprofeno, y este último, que es acetilsalicilato de lisina. También. La indometacina es excelente. La verdad es que en Colombia no se consigue, pero hay uno que lo tengo relacionado por ahí, que reemplaza prácticamente a la indometacina, la acetamicina. Bien, el tratamiento de migraña con aura es muy similar. Algunos cambios, los cambios consisten en que la profilaxis generalmente se hace con bloqueadores de los canales de calcio, flunarizina, con beta bloqueadores como el propanolol y con algunos otros de los bloqueadores de canal del calcio, el verapamil. Ha resultado muy útil como tratamiento profiláctico. La meticilina no se consigue acá. La cefalea tensional tiene un manejo no farmacológico también como el anterior, un poco diferente, porque esta sí tiene una relación mucho con efectos, con temas afectivos y responden bastante bien en tratamiento farmacológico a psicoterapias de relajación. La reflexología y la acupuntura, acá al final digo que son tratamientos no convencionales que realmente no tengo ningún conocimiento o experiencia. Dicen que sirve, ¿no? Pero yo no tengo experiencia en esto. Y los farmacológicos aquí cambian también porque la cefalea tensional sí mejora mucho con antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, la imipramina, y también se pueden usar los inhibidores de la recaptación de serotonina como la fluoxetina y la sertralina. Aquí tenemos el arsenal terapéutico de los medicamentos. Hay cositas que ustedes tienen que saber que no quedan consignadas aquí en la diapositiva. Por ejemplo, si ustedes van a dar un triptán, un sumatriptán, tienen que investigar en la historia clínica si el paciente, porque son pacientes que consumen, si es una urgencia, si es en urgencia, si el paciente ha consumido ergóticos, porque está contraindicada la administración de triptanes a personas que han tomado ergóticos en las últimas 24 horas, y tener en cuenta, claro, ustedes los efectos secundarios de los triptanes, que no se debe dar en mayores de 60 años, eh, no se debe dar en embarazo. Hay que darlos con cuidado en pacientes con hipertensión no controlada, en pacientes que tengan enfermedad vascular periférica, ¿sí? El mecanismo de acción de ellos es igual a los ergóticos, que los ergóticos no son tan específicos como los triptanes sobre los receptores de 5-hidroxitriptamina. Bien, este es el arsenal terapéutico que nosotros tenemos. Los que están en rojo son los que más se han usado. Los AINE, los triptanes, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, algunos antiepilépticos, esteroides en los estados de mal, ya lo vamos a ver más adelante, anestésicos también en los estados de mal, antihipertensivos como los beta bloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio, que el verapamilo ha dado muy buen resultado como profiláctico, y otros que existen como los opioides, la cafeína, y menciono aquí los opioides siempre en el tratamiento médico de la migraña, evitar los medicamentos compuestos que tengan opioides, cafeína. Es mejor utilizar los medicamentos individuales. A veces el paciente ya viene toreado por él mismo porque es automedicado
Entonces toma esos medicamentos y eso puede dar una cefalea de rebote. Estos otros medicamentos, para que ustedes lo conozcan, el octreotride, que es un péptido análogo a la somatostatina que está aquí, la dihidroergotamina, la ergotamina, que es de los ergóticos, el litio, warfarina, la melatonina, unos casos aislados que han mencionado de que la melatonina, sobre todo en niños, ha funcionado, pero son reportes de casos. El cibamide, que es su capsaicina, que es nasal, que sí tiene buen resultado. La clorpromacina y la proclorpromacina como tratamiento coadyuvante en los estados de mal o severos. La metoclopramida y la domperidona, que siempre debe estar asociada al tratamiento de la migraña con aura o sin aura, sea leve o sea moderada o sea severa, porque siempre van a estar acompañados de náuseas o vómitos. Sobre todo que si se les da también ergóticos, los ergóticos tienen un efecto nausógeno. Entonces, la metoclopramida siempre es un coadyuvante, siempre debe darse con esos medicamentos en dosis. Y algunos medicamentos nuevos, bueno, la toxina botulínica no es nueva, pero los medicamentos biológicos, como los anticuerpos monoclonales, sí son nuevos. Y aquí pues se describen cada uno de los que mencioné, ya discriminados por cada uno de sus clases. De los antiepilépticos que no les mencioné, se ha usado el topiramato, un poco menos, más el topiramato, un poco menos la carbamazepina, el valproato, y en algunos casos he visto que han usado la lamotrigina. Los esteroides, siempre, como le digo, en los estados de mal, en la fase aguda, pacientes hospitalizados, casi siempre se mejoran con un poquito de prednisolona o de dexametasona. Y aquí tienen un algoritmo sobre el manejo general de la cefalea. Como les dije, empezamos a hacer una buena historia clínica, identificando las características del dolor para poder clasificar desde el punto de vista clínico la cefalea. Miramos si hay signos de alarma. Si hay signos de alarma, enseguida pensamos que se trata de una cefalea secundaria. Esto es mandatorio, la valoración por neurología o por neurocirugía. Y si no tiene signos de alarma, ya la clasificamos como migraña, perdón, como primaria, y o sea, de acuerdo a la clasificación que vamos a leer ahorita la vamos a leer, la definimos como migraña tensional o crónica, y según los criterios de la clasificación internacional, empezamos tratamiento con analgésicos, con el coadyuvante, que ya ustedes saben cuál es el coadyuvante, que es la metoclopramida o la domperidona, y el tratamiento de rescate, que ahora se llama tratamiento sintomático, que es con los triptanes. Si el paciente mejora, es positiva la respuesta, se va para su casa, y si el paciente no responde, ya entonces se va a la consulta de neurología, como vimos en la diapositiva. Aquí tenemos un resumen de los signos de alarma, y generalmente las cefaleas secundarias terminan siempre con diagnóstico por imágenes. Están dando cuenta que las primarias no llevan ninguno de estos estudios, a menos que haya un cambio en su comportamiento, pero ya las secundarias es otra cosa y sí lo llevan. El manejo en general, ya concretamente de la migraña, de acuerdo a su intensidad, cuando ya hemos clasificado qué tipo de migraña es, la dividimos en leve, moderada, moderada severa y el estatus. Como les comenté, en el estatus o estado de mal, siempre ponemos un poco de esteroides, dexametasona o hidrocortisona. Siempre ponemos un ergótico y siempre el coadyuvante, que es el antiemético. Y otro de los coadyuvantes que mejoran también todo esto, mejoran también la ansiedad y todo eso, tranquilizan un poco al paciente, la clorpromacina o la proclorpromacina.
En los leves a moderados, ustedes pueden manejar perfectamente los AINES, ya les mencioné cuáles son, el naproxeno, el ASA es bueno para esto, el naproxeno, el ibuprofeno también, que cuentan con evidencia, los tenemos acá. El manejo de la cefalea tensional de intensidad leve a moderada, siempre tener en cuenta de que debemos usar tratamiento ambulatorio con antidepresivos tricíclicos y el principal de ellos es la amitriptilina. Bueno, aquí tienen un resumen en la bibliografía. Espero que los objetivos de la presentación se hayan cumplido. Las dosis de lo, bueno, vamos a leer un poquito aquí la clasificación. Aquí estamos viendo que, como ustedes pueden ver, los criterios para el diagnóstico de la migraña con aura. Esto hay que leerlo, es largo. Los criterios para el diagnóstico de migraña sin aura son, ustedes tienen que encasillar al paciente, es como un cuestionario, al menos 5 crisis que cumplan con los criterios B y D. B es el siguiente. Criterio B, que la duración de las crisis tengan 4 a 72 horas. Se refiere a las crisis no tratadas o a las tratadas sin éxito. Si el paciente se queda dormido y se despierta sin cefalea, la duración se contabilizará hasta el despertar. Es importante tener en cuenta que crisis en los niños y adolescentes pueden durar menos de 4 horas. La cefalea menos 2 de las siguientes características: localización unilateral, calidad pulsátil, intensidad moderada grave, se agrava con actividades físicas habituales o impide realización de estas. Bueno, ahí ustedes están viendo y cada una, aquí está el criterio de la migraña con aura, son un poco largos, tienen que revisarlos y como les dice la propia Sociedad Internacional de la Cefalea, no son temas que uno tenga que aprenderse de memoria, son temas de consulta y para el nivel primario clasificarlos en el primero y segundo dígito. Con eso sería suficiente. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Doctor Betancourt. Sí, señor. Bueno, yo pienso que hemos terminado el tema este tan largo que es el tema de las cefaleas. Les dejo la bibliografía para que ellos puedan avanzar también en su autogestión del conocimiento. No sé si Doctor, tienen muchas alguna gracias por pregunta. su excelente y magnífica conferencia. Permítame, hago una pregunta al auditor, si hay alguien que tenga Sí, sí. preguntas. Eh, por favor, alguien tiene preguntas, doctor Gonzalo García. Doctor, al parecer no hay ninguna pregunta dentro del auditorio, pues. Bueno, muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias a usted, Muchísimas doctor. Esperamos gracias. volver a contar con su presencia en el futuro, en alguna nueva capacitación de este tipo. Con el mayor gusto, doctor Betancourt. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias igualmente.